Las historias de los abuelos. Aunque los estereotipos en televisión y en cine apuntan a que los ancianos son aburridos y cuentan una y otra vez historias irrelevantes, la verdad es que al menos en Latinoamérica le tenemos un gran respeto y admiración a nuestros adultos mayores y a sus historias, que nunca dejan de ser por lo menos entretenidas. Es por eso que hace poco les pedí que me contaran esas historias de terror que sus abuelos les han entregado a ustedes como nuevas generaciones. Recibí muchas de ellas y muy interesantes. Estas son solo algunas de las mejores. Así que pónganse cómodos. Imaginen que es medianoche. Estamos en medio del campo, sentados alrededor de una fogata, bajo la luz de la luna, escuchando estas historias de terror que nos contaron los abuelos. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Mi abuela vivía en Palma Grande, Nayarit, y allá, en ese ranchito, se acostumbraba a ir al molino entre las 2 y las 4 de la mañana para moler el maíz. Un día ella decidió irse más temprano de lo acostumbrado. Iba sola con su baldecito con maíz. Había mucha neblina y escuchó a los perros muy ansiosos, aullando muchísimo. Eso la puso nerviosa, pues se decía que cuando los perros aullaban así en la madrugada, era porque miraban a la muerte pasar, o porque había almas en pena. Ella siguió caminando y el sendero estaba solitario, cuando de repente alcanzó a ver a una mujer de blanco. Entonces mi abuela le empezó a gritar que la esperara para irse juntas, pero la mujer seguía caminando. Mi abuela apresuró el paso y para su sorpresa, cuando la alcanzó, vio que esa mujer no tenía pies, estaba flotando. Mi abuela se asustó y decidió seguir de largo, empezó a rezar y no volteó a verla. Desde ese día, mi abuela dejó de ir al molino sola, y cuando iba, era solo a partir de las 4 de la mañana. A mi abuelo siempre le pasaban cosas muy raras. Él trabajaba en una mina en Guerrero, donde fabricaban mineral rojo. Una noche, escuchó que estaban sonando los tambos de sustancias que tenía guardados en la parte trasera. Salió a ver qué era y miró a una figura muy grande. Mi abuelo corrió a un cuarto donde él trabajaba, era velador. Después la figura lo siguió al cuarto. Él tenía un perro del que cuidaba, y el perro al mirar que la figura atacaría a mi abuelo, lo defendió. En eso mi abuelo tomó un machete y le dio a lo que él creía era un animal. Le dio justo en la cabeza y cayó. Mi abuelo decidió dejarlo ahí y regresar al día siguiente a limpiar, puesto que estaba muy asustado. Pero cuando regresó al otro día, el animal ya no estaba, y no había rastro alguno de que se hubiera enfrentado a él. Mi abuela me contó que cuando era joven y tuvo a uno de sus hijos, una bruja la molestaba cuando mi abuelito se iba a trabajar. En una ocasión ella entró al cuarto y observó a mi tío jugando, alzando las manos al aire y riendo completamente solo. Mi abuela no le tomó mucha importancia y lo arropó para dormir. Lo preocupante fue que esa noche, cuando estaban durmiendo, algo intentó jalar a su bebé y quitárselo de los brazos. Por suerte ella despertó a tiempo y logró sostenerlo con fuerza. Pero desde ahí comenzó el verdadero problema, ya que cada noche la bruja le silbaba desde una barda ubicada a un costado del cuarto. Esto fue noche tras noche, desde que mi abuelo salía a trabajar hasta que comenzaba a salir el sol. Mi abuela preguntó cómo podía librarse de aquella bruja que tanto la fastidiaba, y una vecina que curaba de males de ojo y cosas por el estilo, le recomendó que insultara a la bruja y le gritara que la dejara en paz cada vez que la escuchara silbar. Mi abuela hizo caso a tal recomendación y periódicamente dejó de escucharla.
Esta historia se la contó mi abuela a mi madre, y según mi abuela, fue real. Ellos en un tiempo vivieron en Estados Unidos. En su comunidad vivía un muchacho que andaba en malos pasos, y una noche el joven cometió un acto horrendo. Asesinó a sus padres, y después trató de hacerle lo mismo a su hermana menor, pero esta salió por la ventana que daba al patio de tierra. Al ser una casa de un piso, ella salió ilesa, lógicamente, pero lo extraordinario fue que cuando el muchacho saltó de la ventana y cayó al suelo, este se abrió bajo sus pies, tragándose la mitad de su cuerpo. El joven asustado pedía a gritos ayuda, así que los vecinos llamaron a la policía y a los bomberos, pero para horror de los presentes, al tratar de jalar al chico, la tierra alrededor de este hacía que se hundiera aún más, tanto así que al final solo su cabeza quedó visible, la cual tenía una horrenda expresión de terror. De ahí no se supo qué fue de él, si al final lo sacaron o simplemente lo dejaron ahí, para que la tierra se lo tragara por completo, ya que muchos pensaron que era lo que se merecía. Mi abuela me contaba que las calles de la colonia donde ella vivía se quedaban solas después de las 10 de la noche, ya que según rumores, se podía ver a una mujer que bailaba con desesperación y perseguía a la gente con una danza desesperada. La describían como una mujer con vestido alargado de color rojo, con tacones altos y una sonrisa demoníaca, como si estuviera quemada. Decían que mientras bailaba y perseguía a los que se encontraban con ella, podían escucharla gemir de dolor, pero sin quitar esa perturbadora sonrisa de su cara. Yo nunca le creí, ya que se escuchaba muy rebuscado o extraño, hasta que mis primos y yo nos quedamos a dormir en su casa para cuidarla por una enfermedad que tenía, y a la medianoche, cuando estábamos platicando en la sala, comenzamos a escuchar a lo lejos lo que parecían ser golpes de unos tacones. Mi abuela Mercedes, en sus tiempos de juventud, adquirió un muñeco pitufo de 1 metro de altura aproximadamente. Le dieron instrucciones de cómo cuidarlo, darle agua y algo de comer, pero como ella no creía en esas cosas, no hizo caso y solo lo acomodó en su cuarto. Resulta que una madrugada despertó por escuchar estruendos en su cocina, pero por miedo no quiso ir a revisar. A la mañana siguiente, cuando fue a la cocina, encontró sus platos de porcelana rotos, la llave del grifo abierta, su despensa disminuida y al muñeco de pitufo sentado en una silla. Mi abuela me contaba que en la casa donde yo ahora vivo, hace mucho tiempo se practicaba brujería, pues en esta casa vivían unas señoras a las cuales muchos vecinos les tenían miedo, ya que tenían un aspecto horrible, y en sus ojos se notaba mucho odio. Los vecinos sospechaban que ellas secuestraban niños, ya que varios pequeños de los alrededores habían desaparecido. Molestos, un día, los vecinos entraron a la casa, encontrándolas en pleno sacrificio de un menor, así que las mataron. Hasta el día de hoy, se aparecen espíritus de niños jugando en la sala y en la azotea de mi casa, pero ya con el tiempo me acostumbré a ellos. Mi abuelo, que en paz descanse, nos contaba que cuando tenía alrededor de 20 años, trabajaba en un taller de cinturones y otros artículos de piel. Su salida siempre era a las 10 de la noche. En ese tiempo no había transporte, así que tenía que ir y venir caminando, alrededor de 1 hora diaria, atravesando en medio del camino las vías del tren. Nos decía que en el pequeño poblado donde vivía, se contaban historias acerca de nahuales y brujas, pero que él no creía en esas cosas. Nos relataba que en su trayecto casi siempre veía a un burro cerca de las vías del tren, sin ninguna persona cerca que pareciera ser su dueño, ni tampoco un lazo con el que estuviera amarrado, lo cual se le hacía extraño, pero no le daba importancia,
ya que lo único que le interesaba era llegar a su casa. Él nos decía que una noche, de regreso, vio algo que lo dejó desconcertado. El tren estaba a punto de pasar, y de entre los terrenos salió aquel burro, y se paró en medio de las vías. Sin embargo, para sorpresa de mi abuelo, el tren aumentó la velocidad y arrolló completamente al burro. Mi abuelo regresó a su casa con la piel helada ante tal situación, pero se llevaría una sorpresa mayor al día siguiente, ya que entre las personas del pueblo se estaba contando la historia de que un hombre de edad mayor, que en el pueblo tenía fama de ser brujo, había sido encontrado arrollado por un tren exactamente en el mismo lugar. Mi abuelo se quedó petrificado, pero nunca le dijo a la gente del pueblo nada acerca de lo que él vio. Aunque desde aquel día comenzó a tenerle mayor respeto a los relatos que se contaban en su pueblo. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Tus abuelos te contaban historias de terror? Si es así, no dudes en compartirlas con nosotros a través de los comentarios, pues son historias que no deberían perderse con el tiempo. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.